De héroes a villanos. Vamos a armar esta serie en donde vamos a comparar las carreras de grandes futbolistas que pues no han terminado bien, no han evolucionado tan bien. Esta vez tenemos a dos grandes referentes del fútbol suramericano, uno colombiano, uno uruguayo, a don Radamel Falcao García y a Edinson Cavani. Sí, tipos que querían cumplir su sueño de jugar en equipos de acá, de sus regiones, no hacia sus países. Cavani es uruguayo, pero venían con altas expectativas a ser campeones, a dejar huella, y ambos han dejado mancha más por lo negativo, hablando de lo futbolístico, que lo que han trascendido y lo que han sido factor diferencial para sus respectivos equipos. Yo creo que son dos de los goleadores que han marcado época en el continente. Pau siendo uno de los goleadores históricos del fútbol colombiano, el jugador más importante, creo que de la historia, si no pegan el palo. Eh, pero, bueno, vamos a analizar unos datos de la mejor temporada de cada uno de ellos. Los números de Cavani de locura. Sí, no, bestiales, bestiales. O sea, la verdad sí son, una cosa de otro mundo y pues creo que Napoli, adelantándome, no sé cuál sea la mejor temporada de Falcao, pero es un símil a equipos similares con el Atlético antes del Cholo. Símiles quizá en España más difícil porque era una superioridad notoria del Real y del Barcelona, pero muy bueno lo de Edinson. Llegó a Francia, también la recontrarrompió, pero pues era el mejor equipo. Era pues el PSG, era el equipo del momento, es el equipo del momento con toda su inversión. Y ya ahí empezó a dar tumbo en la carrera de Cavani. Con Manchester United, Valencia, lo de Valencia fue sacado de la manga, súper random todo. Y desembocó en Boca Juniors. Falcao, la mejor temporada goleadora de Falcao que lo hizo competir con Cristiano Ronaldo y Messi fue en la 2012-2013, 41 partidos jugados, 34 goles anotados. Tuvo dos temporadas muy similares. La anterior jugó 50 partidos y 36 goles anotados. La del 2012-2013 tiene mejor promedio goleador con 0.83 goles por partido. En el Atlético de Madrid, que él era el En ese comienzo del Atlético de Cholo, Madrid. Gaby, Che, ahorita, Coque, no había, en verdad no había mucho. ahorita juega horrible y tiene jugadores. Ahora calcule cómo jugaba cuando no tenía jugadores. Pues por algo llegó al 11 ideal de la FIFA. Porque no llegó a niveles Messi Cristiano, pero era el que le seguía con diferencia al resto también. Entonces, no, esa temporada Falcao fue que sí, yo me acuerdo que en esa época estaba el acuerdo ese de que no pueda pasar del Atlético al Madrid directo porque era un secreto a voces que era el delantero que quería Florentino en el Madrid y el gran what if que hubiera sido si hubiera pasado ese fichaje. Por ese trato, por ese convenio entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, después fue a Mónaco, también la estaba rompiendo en la temporada, pero su lesión, su maldita lesión, yo creo que lo dejó afuera de la super élite en donde estaba. Y ya después del Mónaco ya empezó a dar tumbos y tumbos y tumbos con Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Rayo Vallecano, para desembocar en Millonarios. Y aquí es donde la historia de los dos se parte. La llegada al fútbol continental, a nuestro fútbol suramericano. Cavani lo hizo en el 2023 a mitad de año y un año después lo hizo Radamel Falcao García en Millonarios. Un riesgo, yo creo que es de admirar, colocando pues en juicio su legado y sobre todo como son también de futboleras las dos hinchadas, guardando comparativas, pero fue un riesgo muy pesado para los dos. Sí, pues creo que ambos se decantaron por la gloria, por querer dejar un legado más que por la plata. Y pues hay que siempre
respetarlo, admirarlo y agradecerlo en este caso nosotros de que nosotros digamos que va a venir un tipo como Falcao a este fútbol de M, a un equipo que no ofrecía nada y aún así lo hizo. Y pues, ¿cómo salió? Ya hablaremos cómo salió eso. Em, si bien la temporada inicial para Cavani fue muy buena, en el transcurrir de los meses, perder la final de Copa Libertadores, no jugar la Libertadores en dos ocasiones, fue, fue y ha sido un gran peso para Cavani, sobre todo porque fue protagonista de la última eliminación. El error ese contra Alianza Lima con el arco descubierto, centro atrás y que le erres al arco, siendo uno de los máximos goleadores vigentes de la historia del fútbol, es, es chocante. Sí, o sea, y usted dijo que Cavani tuvo una buena primera temporada, pero después de, uno recuerda más las malas que es errados y cosas malas en partidos importantes, como el pase atrás en la final con Fluminense, esa jugada con Alianza Lima, el penal fue con Cruzeiro también, o El sea, penal, sí señor. todo como que sí está relacionado con las malas de Boca y que bueno, no le está exigiendo a, no sé, a Belmonte, a Ceballos, que uno dice, bueno, son jugadores del club, no, pues un tipo que viene con más de 600 goles en teoría tendría que responder y lastimosamente para él no respondió y quedó marcado como uno de los responsables de las eliminaciones, porque lo de Boca ha sido fracaso tras fracaso, porque bueno, pues no, la de la final de la Libertadores puede pasar, pero no jugar a Libertadores 2 años seguidos es ya otro nivel. Y si por un lado llueve, por el otro no descampa porque Falcao también llegó con, digamos que el tema de Falcao era mucho más complicado que el de Cavani. Falcao recaía en lesiones constantemente. Hay una comparativa que en lo que vamos de temporadas, desde que Cavani llegó a Boca, Cavani se ha perdido, ha estado fuera 96 días del completo de lo que se ha jugado Boca, desde que llegó Cavani. Y Falcao lleva 87, 88 días fuera, con una temporada y algo más de más sobre el uruguayo. Entonces, digamos que también el contexto de las lesiones tampoco le ha ayudado a Falcao. Eh, ha estado en momentos importantes, pero sus errores contra Pasto también lo dejaron marcado. Sí, pues si bien, o sea, el rendimiento, decirlo, numérico de Falcao no fue tan malo porque, o sea, en la temporada pasada promediaba casi gol por partido, casi gol por cada 2 partidos, pero que al final eran goles, digamos, no diferenciales en sentido que el único gol que me acuerdo que fue marca Falcao fue el primero contra Pasto en cuadrangulares, pero el resto eran goles muy, o sea, el mérito del goleador, pero no eran goles diferenciales. Y cuando las papas quemaban, que era lo que uno le decía a este plantel de Millonarios que siempre se escondía y no respondía, lastimosamente Falcao no respondió y pues quedó marcado eso y quedó tan marcado que hasta un dirigente salió a echarle la culpa, con o sin razón, pero a todos les quedó marcada esa jugada y más por lo que decimos también de Cavani, o sea, si lo erraba otro jugador, bueno, pero el tipo con más categoría no puede errar esos goles y más porque no era como, no sé, un tiro libre de último minuto que bueno, te puede pasar, pero entonces tan claras de un tipo que enganchaba a los mejores entradas del mundo y la clava en un ángulo que no puede definir acá, es lo que uno le agarra y dice, ¿por qué? Y aquí es donde surge nuestra pregunta. El legado, la historia de ambos futbolistas, siendo importantísimos con sus selecciones, importantísimos con clubes europeos, destacando, reviviendo equipos, porque antes de Cavani nadie, absolutamente nadie veía a Napoli y antes de Falcao era una lágrima ver al Atlético de Madrid. Pero esa historia se ha manchado
por su llegada al continente se debieron haber ido a una MLS en donde no estarían sufriendo si se erran 8.000 goles. Pues, o sea, creo que es, no sé, hasta injusto decirlo manchado, porque, o sea, son tipos que se arriesgaron a, porque no sé, o sea, pudieran estar en la MLS, en Arabia, en Qatar, en, no sé, en Zimbabue, y errando estos goles que uno no se da dar cuenta, solo que acá están mucho más expuestos. Y acá la repercusión de errar un gol así, pues uno lo tiene más presente y uno sabe que es algo que no puede pasar o que en teoría no debería acontecer para tipos de esa calidad. No sé si manchar la historia, pero es como poner, va a decirle no mancharlo, pero es como poner en riesgo el póster. Porque digamos, no sé, y lo hablo ya a título personal, yo a Falcao lo tenía muy arriba, cuando vino lo tenía aún más arriba ya, top uno, pero con esa mancha ahí baja otra vez un poco y no por eso, o sea, uno no le va a criticar ni decir eso, pero es la imagen que a uno le queda y eso es lo que ellos arriesgaron. Porque antes todos los hinchas de Millonarios tenían la imagen de Falcao, que fue el que nos llevó al Mundial después de cuánto tiempo. Y ahora uno lo tiene con la imagen de errar ese gol. Y hasta en la carga del otro que los hinchas de Nacional dicen, le agradezco a Falcao por venir porque por él fuimos a la final, por errar ese gol. Entonces digamos que uno lo tiene presente y lo mismo Cavani. Que sí, que la presentación, las camisetas, todo muy importante. Pero acá como que tenemos eso más marcado de los errores y el punto negro en la pared blanca más presente. ¿No? Y que también se le hace a uno como futbolero criticarlos duramente, sobre todo por lo que han hecho para el fútbol, ¿No? porque afortunadamente Uruguay tenía a otro tipo que la estaba recontrarrompiendo como Luis Suárez, pero Colombia solo estaba él en su momento. Era el delantero referente y el que verdaderamente hizo resurgir al fútbol colombiano de las cenizas de la porquería más hedionda de donde estaba. Él y James fueron los que ¡pum! Alzaron esto que llamamos fútbol colombiano. Ahora, como hinchas, es, es de decir, es que Falcao estaba jugando verdaderamente mal. Igual lo de Cavani. Cavani es que tenía niveles similares. Tipos que les rebotaba el balón, tipo que no podía aguantar, no podían pivotear. Y obviamente tenían chispazos. Tenían chispazos que se sacaban uno, se sacaban dos, pero eran eso, chispazos. Héroes que se convirtieron en villanos, creo que es demasiado. Porque son tipos que uno dice, le compiten al nombre de la institución. Cavani le compite al nombre que tiene Boca y Falcao le compite y supera el nombre que tiene Millonarios. Pero para mí sí queda ese ese pequeño debe en sus carreras de decir, la rompí en Sudamérica, en la última etapa. Sí, y porque al final es lo que uno critica, que porque vienen tan tarde. Pero no sé, usted en Colombia hay tipos con la de Falcao y siguen rindiendo aún más. Y no sé, no lo voy a decir villano, pero sí. O sea, siempre lo voy a aplaudir por la valentía a los dos de poner en riesgo su estatus, su idolatría. Y al final, que salió mal, salió mal. Pero sí, del estatus de héroes del top uno bajan unos escaloncitos. De acuerdo, totalmente de acuerdo, pero yo creo que tienen un legado impresionante los dos futbolistas, se les tiene que respetar, se les tiene que también aplaudir. em, y bueno, es una serie que estamos armando, siendo esa comparativa de los grandes futbolistas que no terminaron tal vez en su top sus carreras. Y es difícil decir, basta, aquí me retiro, como lo hizo en su momento Tony Cross, que lo hizo pues, ganando una Champions League, siendo jugador importantísimo, dejándole un hueco al Real Madrid, pero también vale decir, hasta aquí llego,
he hecho todo lo que está en mis manos y, y bueno, me parece interesante esta comparativa. Sí, no, pues el héroe tiene ese estatus tan grande, el ídolo, por las cosas tan fuera de lo común, pero justamente al que más hace, injustamente quizás es al que más se les exige, y eso es lo que pasa en este caso. Y más cuando el sentimiento es